de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 8. ¿Están por ahí ya? Amén. Bueno, leemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Bien. Vamos a entrar en este tema, bien amado. Entonces, el miércoles pasado iniciamos con la primera parte de esta carta, dirigida a Gallo, por el apóstol Juan, quien se identifica como el anciano en el primer versículo. Y allí Juan reconocía el testimonio, el andar de Gallo, y cómo él se regocijaba y no encontraba mayor gozo de ver a sus hijos andando en la verdad. Hoy también Juan sigue ahora hablando más ampliamente de ese testimonio, porque ciertamente lo que evidenciaba que Gallo andaba en la verdad era que estaba fielmente sirviendo al Señor, sirviendo a los hermanos que andaban llevando la palabra, llevando el ministerio. Ciertamente, amado, los caminos del Señor siempre han sido muy distintos a los caminos del hombre, y su forma de obrar diferente a la nuestra. Al mirar hacia atrás los primeros siglos de la historia humana, nosotros vemos el sistema de esclavitud o de siervo, como lo conocemos más bien en la Biblia. Entonces, desde el principio de los seres humanos, vemos que los mayores, las personas que tenían riqueza y tenían poder y tenían autoridad, como hoy en día también, son los que han tenido siervos y esclavos. Entonces, consiste la vida cristiana más bien en un servicio. Nosotros vemos, por ejemplo, si revisamos la historia bíblica, igualmente la historia universal, vemos ese sistema donde hay siervos, hombres que sirven a otros. Lo vemos, por ejemplo, podemos empezar con Abraham, donde tenía siervos, Lot tenía siervos, y así revisamos toda la historia bíblica y encontramos que muchos hombres de Dios tenían siervos. Pero usted puede ver que siempre tenían siervos los que tenían posiciones, los que eran mayor económicamente hablando, específicamente o mayormente. En el mundo, bueno, también se vio el sistema de esclavitud, donde vimos nosotros, que conocemos un poco de historia, como los más necesitados del mundo servían a los que más tienen. Y el sistema de esclavitud se apresaban, por decirlo así, personas de naciones quizá menos prósperas, para llevarlo a otras naciones como esclavos, como es el caso que se dio por el mundo entero de África, que tomaban esclavos de los africanos y los llevaban a otras naciones, los vendían como siervos. Pero en fin, el sistema se desarrollaba de manera totalmente distinta a como Dios desarrolla
el sistema de él, donde los más necesitados, los más pobres, sirven a los que más tienen. Eso es lo que hemos visto en la historia humana y universal, y también en la historia bíblica, por lo menos hasta la época de Cristo, y podríamos decir que un poco más para acá, de manera general, porque sabemos que ya de manera algunas naciones todavía continúan teniendo esclavos o usando ciertas personas como esclavas por la forma en que se manejan con ellos. Por ejemplo, vemos países en Asia donde las mujeres, sobre todas las cosas, son tratadas como siervas o peores que siervas en aquellos tiempos. Hoy en día tienen siervos, personas que les sirven, pero siempre vemos que el menor, el que menos tiene, el que es más pobre, le sirve al que es más rico, al que tiene más. De hecho, si lo vemos en nuestros días, donde eso ha venido degenerando en lo que es hoy el empleado y el empleador, siempre vemos que el empleado, que es el más necesitado, sirve al más poderoso, claro, por un interés en particular. Entonces, en el pueblo de Dios es todo lo contrario. Dentro del pueblo de Dios, la manera de servir es diferente y debe ser la manera en que nosotros lo vemos en el mundo. En el mundo servimos por un interés personal, y aquel que es servido recibe un servicio a cambio de algo. Normalmente, cuando usted sirve por algo. Igualmente, usted es empleado por algo. Y aquel que le paga a cambio del servicio que usted le da. Pero en la vida cristiana es muy diferente, hermano. Primero, el que tiene más en la vida cristiana debe servir al que tiene menos. Por ejemplo, en Efesios 4:28, el apóstol nos manda a trabajar haciendo con nuestras manos lo que es bueno para compartir con el que tiene necesidad. El Señor mismo manda, y leíamos ese texto la semana pasada, a los ricos de este mundo que no pongan la confianza en la riqueza, sino en Dios. O sea, a ser rico para con Dios, también leamos en Timoteo. Y ser rico para con Dios es que lo que tú tienes lo comparte con el que más necesidad tiene dentro del pueblo, porque Dios no tiene necesidades. O sea que vemos que es muy diferente. El que tiene menos no tiene que remunerar nada al que le sirve en su necesidad. O sea, cuando una persona, cuando usted le sirve a alguien que necesita su servicio en cualquier dirección, sus aportes, esa persona dentro del pueblo de Dios no tiene que remunerarle nada a usted, porque usted le está sirviendo a Dios. Si el servicio suyo es a Dios, entonces Dios le recompensará. De hecho, lo que tiene, Dios es quien se lo ha dado. Entonces, aquel que recibe, sí debe gratitud a aquel de quien lo recibe, pero no debe remuneración a tal persona, porque aquel que sirve está sirviendo a Dios y no a los hombres. Entonces, el que recibe obviamente agradece, pero no se siente deudor. El que recibe algo de un hermano, un apoyo, cualquiera que sea, no se siente deudor a esa persona. Se siente deudor a Dios, porque él sirve a Dios tanto como aquel que le sirvió. En el servidor, el que sirve no lo hace para recibir algo material a cambio, sino que en su servicio él experimenta gozo
y satisfacción porque él sirve a Dios. Ahora, en el mundo, el que recibe el servicio acumula riquezas, contrario al que lo da. En el Evangelio, el que tiene más dispensa riquezas al necesitado sin esperar nada a cambio. Eso es en el Evangelio. En el mundo, cuando tú compartes lo que tienes con el que tiene necesidad, eres un tonto. En el Evangelio, cuando tú compartes lo que tienes con el necesitado, eres sabio. ¿Vemos las diferencias? ¿Cómo es servir en el pueblo de Dios tan diferente a cómo es servir en el mundo? El servicio en el mundo implica esperar remuneración. El servicio a Dios no implica esperar remuneración, sino que para Él eso es un privilegio servir, porque es a Dios quien le está sirviendo. Entonces nosotros vemos aquí el reconocimiento de Juan al amado Gallo. Le dice en el versículo 5: amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y Juan usa otra vez la frase que desnuda su corazón, descubre su corazón para aquellos que andan en la verdad. Amado. Es por eso que él le recalca esa frase, porque ya él se lo ha dicho antes, a causa de que Gallo anda en la verdad. Ahora él viene a hablar de cómo Gallo anda en esa verdad. Él dice: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Fielmente. La fidelidad en el servicio es una característica de aquellos que andan en la verdad. No se puede andar en la verdad y ofrecer un servicio interesado. Si el cristiano que ha reconocido la obra de Dios en su vida, cuando sirve, si sirve desinteresadamente, es porque anda en la verdad. Si hay un interés en lo que está haciendo particular, más que sea que la obra de Dios progrese, avance, entonces no anda en la verdad. Si hay un interés personal o particular, claro que hay un interés, pero el interés es que la obra del Señor pueda crecer. Ese es el interés que todos nosotros debemos tener al servir. No es que me sirvan a mí, ni que tampoco me reconozcan, sino que la obra del Señor pueda avanzar. Y obviamente, no solamente aquel que sirve fielmente, sino también el que recibe el servicio. No hay un interés particular, eso es viceversa. No se puede ofrecer un servicio a los hermanos por un interés personal y decir que lo está haciendo fielmente. Tampoco yo puedo procurar recibir un servicio de los hermanos con un corazón no humilde. Muchas veces decidimos recibir de un hermano una ayuda, pero tenemos la intención de devolvérsela, porque no hay humildad en nosotros. No, lo que Dios le da en su necesidad, recíbalo, y si Dios le da para entonces servir, sírvale a otro con gozo, pero no lo reciba tampoco procurando servirle a la persona que le está sirviendo a usted. Él dice que fielmente se conduce cuando prestamos algún servicio a los hermanos. Y obviamente que aunque habla de préstamo, de prestar, no se está refiriendo a que el hermano le va a devolver. No, es que el que sirve a Dios es como que estuviera prestándole a Dios. Y no porque Dios hace negocio, porque Dios no hace negocio. Por ahí anda mucha gente negociando, pero Dios no hace negocio. El que le sirve a Dios, le sirve de manera desinteresada. Ahora, Dios no se queda con lo de nadie. Dios no se queda con lo de nadie.
Proverbios 19, 17, usted puede anotarlo para que lo lea en su casa. Dice Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En el Salmo, creo que es el Salmo 12, me parece que es, no recuerdo bien, pero dice claramente eso mismo, dice que el que da al pobre, a Jehová presta. ¿Me entiende? Ahora bien, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, porque tenemos un Dios que escudriña los corazones. O sea, Dios no puede ser burlado. Aquellos que andan por ahí negociando, incluso poniendo a los creyentes a dar para que reciban, siembra tanto que Dios te va a dar tanto. Esa gente no le están dando a Dios. No. Esa gente está dando para sí mismo, porque es buscando ser recompensado. Entonces, el que sirve al Señor no sirve esperando recompensa alguna, porque ya él del Señor ha recibido todo. Dice las Escrituras, si nos dio al Hijo, también nos dio con él todas las cosas. El que está sirviendo fielmente al Señor no está sirviendo poniendo su mente en remuneraciones materiales ni reconocimientos humanos, que son al final de cuentas cosas vanas. Él está sirviendo porque él tiene la vista, su esperanza en una recompensa eterna de parte de aquel que la prometió, y es a quien sirve. Él sirve a Dios con sabiduría, pero sin, como se dice la palabra, sin acepción de persona. Vemos gente que sirve, pero le sirven a los que le pueden servir a ellos. Le sirven a los de su círculo, pero no a los necesitados. Ponen en tela de juicio a veces, cuestionan para servir a personas que tienen necesidad. Entonces, es evidente que esto de Gallo era una práctica, el servicio, porque él dice, fielmente te conduces cuando sirves a los hermanos, cuando prestas algún servicio a los hermanos. Esa era una práctica común en Gallo, el servir y hacerlo fielmente. Estos hermanos que habían recibido este servicio de parte de Gallo pudieron reconocer que este hombre sirve fielmente. Miren, amados, cuando usted está prestando algún servicio a algún hermano, si ese hermano tiene discernimiento, él va a saber si usted le está sirviendo fielmente. Él se va a dar cuenta en la manera en que usted sirve, si usted le está sirviendo fielmente. Y estos hermanos experimentaron eso, y ellos reconocieron que Gallo era un hombre fiel en el servicio. Esa fue la noticia que ellos le llevaron a Juan, que Gallo servía fielmente. Lo que hacía, lo hacía para Dios. Y eso es algo que debemos buscar todos los que servimos, porque de alguna manera todos servimos, todos tenemos dones y capacidades para servir. El servicio fiel era una evidencia de la confianza plena en Dios. Eso es otra cosa que debemos tomar en cuenta. Un siervo que sirve fielmente lo hace porque él tiene su confianza plena en Dios. Él no espera remuneración, pero también se desprende con toda integridad de aquello que da, de aquello que se desprende, el servicio que ofrece, porque él sabe que se lo está ofreciendo al Señor. Lo ofrece de calidad, con fidelidad. Lo ofrece sin esperar nada a cambio, y lo ofrece sin poner la vista en el resultado de ese servicio. Porque yo te estoy sirviendo fielmente, me estoy haciendo partícipe contigo en la obra que tú estás haciendo en tu ministerio, pero esa es una responsabilidad tuya. Recuerdo en una ocasión
que estábamos nosotros en una iglesia en nuestros primeros años de creyentes. Y hubo un hermano que vino de Puerto Rico, amigo del pastor. Y bueno, él fue a la iglesia, le gustó mucho, el pastor le dio una parte, habló. Y él quiso, de su propia voluntad, ofrecernos un vehículo. Él se comprometió a conseguirnos un vehículo, un minibús, porque había unos hermanos que se trasladaban de una distancia bastante prudente. Bueno, pues gloria a Dios, estuvimos orando y bueno, pero nosotros, como nosotros servimos al Señor y no a los hombres, estuvimos orando y esperando la respuesta del Señor. Pues cuando la respuesta vino acompañada. Y el hermano quería apadrinar la obra, quiere reconocer la obra, que lo reconocieran a él. Y ahí mismo se cayó, porque cuando el pastor nos lo propuso, le dijimos, hermano, dejemos eso ahí, que eso no es de Dios. Si ese hombre va a dar de Dios, él lo da y no espera nada a cambio, ningún reconocimiento. Y esa es una de las características del que sirve a Dios. Sí, claramente, yo quiero que en el ministerio que te estoy ayudando prospere, porque prospera la obra de Dios. Me voy a preocupar, voy a orar por ti y por lo que tú estás haciendo, pero no voy a esperar que tú me reconozcas. Porque si es así, entonces ya no estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo a los hombres. Y obviamente que esa no era una característica de Gallo. Gallo servía a Dios y servía fielmente. Entonces, si solo servimos a los que nos sirven, es porque buscamos recompensa de los hombres. El servicio más gozoso es aquel en el que no te devuelven nada. Ese es el más gozoso, porque tú sabes que serviste a Dios. Ahora el versículo 6 dice, los cuales, hablando de estos hermanos a los que Gallo les sirvió y que fueron ante Juan, dice, y los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Entonces, nosotros vemos aquí que cuando la iglesia reconoce públicamente el servicio fiel de un hermano, no lo hace porque ese servidor espera recompensa, porque él sirve fielmente a Dios. Él no está esperando que la iglesia le dé recompensa. Y si la iglesia lo reconoce por su servicio a Dios, porque la iglesia sabe que un siervo fiel no espera recompensa de ella. Ningún hermano sabe que un hermano que sabe que un siervo es fiel a Dios, sabe que ese siervo no espera recompensa de él. Aunque también él está llamado a reconocer el servicio de este siervo, como hicieron estos hermanos con Gallo. Pero también lo hace, ese reconocimiento, la iglesia, los hermanos lo reconocen públicamente para mostrar la obra de Dios en la vida de esta persona, para reconocer la obra del Señor en la vida de esta persona, cómo ese hermano, cómo esa hermana, cómo ese siervo se conduce fielmente en el servicio que da. Entonces, eso es digno de reconocer, porque también eso sirve para que la iglesia, los que no estén alineados con esa calidad de servicio, entonces puedan imitar a ese hermano. Porque el llamado ciertamente es a dar un servicio fiel, un servicio íntegro al Señor. Claro que nosotros los hombres somos los beneficiados, pero el servicio, hermano, es al Señor. El servicio fiel siempre es a Dios y no a los hombres, porque es una muestra del amor de Dios, aunque lo reciben los hombres. Yo sirvo, tú sirves, amado, y debemos servir porque amamos a Dios. Y al amar a Dios, amamos y nos identificamos con lo que Dios hace. Y lo que Dios hace, lo hace a través de su pueblo. Entonces, ¿a quién le servimos? A su pueblo. Pero no esperando nada del pueblo, porque de Dios ya todo lo recibimos. Todo lo recibimos, amado. Entonces, procuramos servir
a Dios fielmente y no a los hombres. Entonces, tanto el que sirve como el que es servido debe hacerlo fielmente, ya que ambos sirven a Dios. Ambos deben hacerlo como es digno, con fidelidad. Así lo hacía Gallo. Gallo lo hacía como es digno, así le servía a estos hermanos. El versículo 7 y 8 dice: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, del nombre de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, en estos dos versículos nos enseñan algunas razones de por qué debemos servir y cómo debemos servir. Número 1, servir a la persona cuya motivación son hacia el Señor y su propósito redentor. Dice aquí que esos hermanos que recibieron el servicio de Gallo salieron por amor del nombre de Dios. Entonces nosotros al servir debemos servir con sabiduría. Dentro de la iglesia debemos servir a las personas que se identifican con el propósito de Dios, porque eso va a ayudar a encaminar la obra de Dios. Debemos servir a los que no buscan ganancias monetarias, no aceptaron nada de los gentiles, dice el texto. Y obviamente que vemos aquí que hubo ofertas, porque dicen que no aceptaron, no fue que no buscaron, que no aceptaron nada de los gentiles. Es evidente que hubo ofertas. O sea que la iglesia debe cubrir sus necesidades, sus propias necesidades. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando simplemente, esto no se limita a la iglesia local, sino a la iglesia de Cristo en la tierra, la compuesta por todos los redimidos, porque como iglesia nosotros estamos llamados a ayudar a otras iglesias que nos las requieran, que lo necesiten, y estamos llamados a recibir ayuda de otras iglesias que quieran ayudarnos y que nosotros la necesitemos. Pero una de las características de la fidelidad en el Señor es que no se ubica hacia afuera para recibir ganancia. Ellos dicen aquí que ellos salieron sin aceptar nada de los gentiles. Ellos buscaban la integridad, ellos buscaban ser íntegros, que no tuvieran compromiso, no estuvieran amarrados con nadie que mañana la podría señalar. Si usted como hijo de Dios, como siervo de Dios, me sirve y me dice que me sirve de parte de Dios y de parte de Dios yo lo recibo, yo no tengo compromiso con usted. Y usted me lo puede echar en cara mañana, oiga, eso a mí no me va a afectar. Yo digo, no, usted dijo que eso vino de parte de Dios, como de Dios yo lo recibí. Olvídese que yo voy a seguir igualito. El problema es suyo. Eso no es mío el problema. Por eso yo a veces le digo a la gente, mire, usted me va a dar algo, asegúrese de que Dios puso en su corazón dame eso. Porque yo le debo gratitud. Y si me necesita y le sirvo, pero yo no le debo eso a usted. Usted sé que usted dijo que fue del Señor. Entonces, tenemos que aprender a desprendernos. Entonces, número 4. Cuando servimos a Dios a través de otras personas, nos hacemos parte del ministerio que ejercen esas personas. O sea, cooperamos, que es lo que dice el versículo 8. Nosotros también debemos cooperar con la verdad. Fíjense bien que estamos hablando que tenemos, al servir, tenemos que identificar a quién servimos y por qué servimos. Porque hay mucha gente por ahí sirviendo al ojo, para que lo reconozcan, pero también para que otro sea exaltado. Pero nosotros servimos para exaltar a nuestro Dios. El siervo verdadero no es como el siervo de aquellos tiempos. No, nosotros estamos en la casa no por lo que nos dan, no por lo que voy a recibir. Yo estoy para dar. Hermano, yo creo fielmente que a medida que un cristiano
va creciendo espiritualmente, siempre su enfoque es a dar. Él no está enfocado en recibir, porque él está convencido que nada que pueda recibir debajo del cielo puede compararse en el más mínimo nivel con lo que él ha recibido. Pero también él está convencido que cualquier cosa que pueda recibir debajo del cielo puede hasta servirle de tropiezo para ver aquello claramente que viene del cielo. El que sirve al Señor con integridad, hermano, él no está enfocado en recibir, aunque obviamente recibe, pero eso no es su enfoque. Esa no es su visión. Él se ve deudor a Dios. Él se ve deudor a Cristo. Y Pablo incluso lo dijo. Él se veía como deudor. Y todo aquel que ha recibido esa salvación y puede verla, tener esa esperanza a la luz de esa promesa, hermano, sirve porque es deudor. Se enfoca en servir. Claro que hoy tenemos necesidades y el Señor no se queda con lo de nadie. El Señor suple las necesidades, pero Él nunca suple por lo que Dios le va a dar. Ese es el siervo fiel. Ese es el siervo fiel. Siervo desinteresado. Entonces, vemos, amado, que servir al Señor implica sacrificio. Nosotros vemos que toda obra en Cristo tiene un costo. En Primera de Crónicas 21:14, si quieren lo pueden buscar. Allí el rey David va a adquirir un terreno a un señor llamado Omran. Primera de Crónicas 21:14. Y obviamente que como era el rey, como se trataba del rey, este hombre le dice al rey: oye, rey, toma todo lo que tú quieras, y aún los animales yo los voy a dar para sacrificio. Ya estamos ahí, ¿verdad? O 21:24. 21:24. Disculpe, amado, que lo puse medio mareado ahí. 21:24. Mira a ver si es eso. Perfecto. Entonces vemos que este hombre le ofrece no solo el terreno, hasta los animales para el sacrificio. Ahora, ¿cuál es la respuesta de David? Entonces el rey David dijo a Omran: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David no iba a buscar del ganado de los siervos por allá para ofrecer sacrificio al Señor. No, él se enfocaba en dar un servicio al Señor que le cueste. El servicio fiel, amado, se identifica con la manera de cómo Dios actúa y de cómo Dios se ha manifestado. Implica un costo. Ustedes recuerdan la introducción cuando decíamos que los caminos del Señor y la manera en que Dios procede en su plan redentor es muy diferente a como el hombre lo hace. Bueno, ciertamente, si nosotros vemos desde que la obra de redención empieza el desarrollo, podemos verlo desde el mismo Génesis, pero tómelo más desde Abraham hacia acá.
usted puede ver a Dios sirviendo al hombre. Usted puede ver a Dios sirviendo al hombre. Eso lo vemos por todo el Antiguo Testamento. Dios no necesita nada de nosotros. Todo lo que ha hecho es para nosotros. Y a causa de nuestra caída como raza humana, de nuestros pecados, Dios entonces nos sirve a nosotros. El acto mismo de Él decidir redimirnos, sabiendo que nosotros no tenemos la posibilidad de ser redimidos por nosotros mismos, Él se compromete a suplir todo lo que se necesita, lo que lleva a cabo esa redención. Servirnos a nosotros. Y luego nosotros llegamos, por ejemplo, a Isaías 42, ahí vemos el siervo del Señor, en quien su alma se complace. Isaías 42 vemos a Cristo, el siervo del Señor. Ahora, ¿a quién servía Cristo? ¿Quién eran los beneficiarios del servicio de Cristo? Él era el siervo de Dios, pero el beneficiario no era Dios. Los beneficiados somos nosotros. Los beneficiados somos nosotros. ¿No le parece un poco eso, la forma en que servimos? Servimos a Dios, pero beneficiamos a un hermano. Pero mi servicio es a Dios. Si Cristo mide la característica y el comportamiento de aquello a quien Él iba a servir o quien se iba a beneficiar de ese servicio, entonces nos sirve a Dios. Pero como Él servía a Dios fielmente, Él no miró nuestra condición para servirnos. Todo lo contrario, nuestra condición lo movió su corazón entonces para servirnos con más gusto. En Isaías 53 vemos el siervo sufriente. La profecía del siervo sufriente que venía a sufrir por nuestros pecados, a llevar nuestras transgresiones, a sufrir la ira del Padre por nuestros pecados. Y Él no pensó en nada a cambio. No pensó en nada a cambio. Y mucho menos de aquellos a quien vino a servir. En Juan 5, 17 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y para quiénes? Para nosotros. Hermano, eso no es algo que debe llenarnos de gozo, incluso de asombro, a veces de incomprensibilidad. Porque yo, Señor, yo no sé cómo que tú me sientes a mí, cómo tú has venido a servirme. Una persona tan baja, tan paupérrima, como me viste, tan sumido en el pecado, en la inmundicia, y viniste. ¿Y de qué manera? A ser en cierta manera uno como yo. ¿Qué manera de servir? Servicios dignos de imitar. Sirviendo para salvar a aquellos que no tienen nada que dar. Juan 3:4 nos dice allí que Jesús, después de haber cenado, se levantó de la mesa y se ciñó la toalla. ¿Y a qué fue? A lavarle los pies a los discípulos. Allí fue aquel acto cuando Pedro no pudo comprender eso. No, Señor, tú no me lavarás. Tú no me lavarás. Tú eres demasiado para lavar a alguien como yo. Sí, precisamente. Yo estoy tan sucio que solamente uno como Dios me puede limpiar. No puede aparecer otro que me pueda limpiar más que Dios. Necesito de Él para limpiar mis pecados, para limpiar mis inmundicias. Necesito de Él, porque Él solamente lo puede hacer. Nadie más puede hacer esa obra. Y aunque ellos ya ahí estaban limpios, dice él, porque después cuando Pedro entendió, mira, lávame entero, de la cabeza a los pies, no deje nada, límpiame. Pero él le dijo: ya tú estás limpio, Pedro. El que está limpio no necesita más que lavarse los pies.
Y obviamente que le estaba dando una muestra de servicio, de cómo nosotros debemos llamado a humillarnos delante del necesitado. No servir porque yo soy don fulano. No servir porque me ha servido tanto. No. Una de las características, hermano, de la persona que va creciendo en el Señor, otra que le menciono es que es una persona que a medida que crece espiritualmente, delante de los hombres, se ve más pequeño, más humilde. Pedro, cuando estuvo recomendándole allá a los ancianos, en 1 de Pedro capítulo 5, por ahí, primera 5, y le fue a dar recomendación de que sirviera, de que administraran la grey de Dios con integridad, le dijo: yo anciano también entre vosotros, no yo el apóstol Pedro que anduve 3 años con Jesús, aquí lo conocí físicamente y también lo vi resucitado. No, yo anciano como ustedes, ejemplo de ustedes, les recomiendo apacentar la grey de Dios. Esa es una de las características, hermanos, de una persona que sirve fielmente y va creciendo en el Señor. Que su estatura en medio de los hombres se confunde. Él no busca nada ni emprende nada que pueda resaltarlo por encima de los demás. Él no busca ser resaltado. Él no busca ser la figura que vean desde allá afuera. No. Él está entre los hermanitos porque Él es un siervo. Él es un siervo. Y ahí Jesús se confundió con ellos. Hebreos 12:28 dice, y ahí vamos a terminar. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Aquí está, hermano. Aquí está lo que debe motivar a todo cristiano a servir. Y a veces podemos confundirnos cuando dice aquí que sirvamos a Dios con temor y reverencia y creer que el servicio a Dios es solamente el culto, la ofrenda. No. Recordemos que el servicio tiene que ver con darnos los unos a los otros. Para eso nos ha dado dones y capacidades, para servirnos los unos a los otros. Ahora, la motivación, lo que debe mover el corazón de una persona para servir, es lo que dice aquí en este versículo al principio. Así que, hermanos, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Nosotros hemos recibido un reino como el Padre se lo asignó a Cristo. Hemos recibido un reino inconmovible. Eso no lo puede conmover nada. Eso va a permanecer por los siglos de los siglos y lo hemos recibido en Cristo. Por tal razón, ¿qué nos cuesta, hermano? ¿Qué nos cuesta? Tener gratitud. Ser agradecido. ¿Y cómo yo agradezco a Dios? Sirviéndole entre su pueblo. Sirviendo, agradándole en todo, porque esa es una característica de la gratitud. Si usted dice que usted es una persona grata, que sirve con gratitud, eso implica que el servicio que usted da es agradando a Dios y no a los hombres. Y no es agradándose usted mismo, aunque obviamente cuando lo hace para Dios hay un gozo, hay un regocijo de parte de Dios como respuesta que usted experimenta en su corazón. Porque Dios es fiel, hermano. Dios no nos deja solamente con el sacrificio. Dios viene a recompensar esa obra con gozo, con satisfacción, con lo que nosotros buscamos. Entonces, definitivamente, amado, el llamado es a tener gratitud, servir mediante esa gratitud, agradando a Dios en
todo. Porque imagínense, yo sirvo con gratitud, agradezco a Dios en lo que me da, pero entonces como que no lo agrado. Eso como que no conjuga, ¿verdad que no? Eso no se puede conjugar. No se puede conjugar. No se puede conjugar. La gratitud no se puede ver, aunque se puede expresar verbalmente. Ahora, agradando a Dios en todo, eso sí se puede ver en todo lo que yo hago. Eso sí se puede ver. Entonces, si agrado a Dios en todo lo que hago, eso evidencia que soy una persona que sirvo a Dios con gratitud. Sirvo con gratitud, agradándole en todo, con temor y reverencia, porque a Dios servimos, no es a un hombre. Eso tiene que llevarnos, hermano, a contemplar la manera en que servimos, porque a veces servimos a ciertos hermanitos que, bueno, él está necesitado y bueno, está bien, él lo voy a servir ahí. Amados, es a Dios que usted le está sirviendo. Aún en esa circunstancia, aún a esa persona que usted no puede juzgar de esa manera, usted debe servir a Dios con temor y reverencia. O sea que el denigrar, el menospreciar en el servicio no puede aparecer por ahí si es con temor y reverencia, porque es a Dios que le está sirviendo. Entonces, amado, vemos el llamado del Señor. Si hemos recibido nosotros ese reino inconmovible, vamos a tener gratitud y mediante esa gratitud vamos a servir a Dios agradándole en todo con temor y reverencia. Solo aquellos que han recibido este reino y viven a la luz de ese reino pueden practicar un servicio a Dios con gracia. Solo aquellos que hemos recibido este reino y vivimos a la luz de este reino podemos servir al Señor con gracia. Cuando vivimos a la luz de ese reino que hemos recibido, no servimos por carga, no servimos por recompensa, ni servimos tampoco de manera desagradecida, ni tampoco de manera indolente. No, porque tú sirves con lo que has recibido enfrente, en tu mente como perspectiva, el reino que has recibido, y eso te lleva entonces a servir con gracia, porque en el reino de Dios, hermano, no hay, todo es completo en el reino de Dios. Todo tiene que ser como a la perfección. El servir de manera indolente no es servir a Dios. El servir con una plena conciencia de que usted está sirviendo para el reino de Dios y el reino que usted ha recibido ya y que espera esa consumación pronta, entonces usted sirve con gracia. Así que, dejándolo aquí, amados, hay un breve llamado. Dios nos llama por medio de Cristo a hacernos siervos de Él. Nosotros podemos servir. Hay mucha gente por ahí afuera que sirve, pero sirve para recibir recompensa, sirve porque tiene de más, sirve para sentirse en su interior el ego alimentado de que yo soy bueno, de que yo ayudo. Ese servicio ante Dios no sirve. Para entrar por la puerta del servicio a Dios tenemos que entrar por Cristo. Así como Él se humilló hasta lo sumo, dice la Escritura en 2 Filipenses, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se humilló hasta lo sumo, nosotros tenemos que humillarnos
y reconocerlo como ese siervo salvador que sufrió por nuestros pecados. Y una vez le reconocemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces ya somos siervos del Señor, porque empezamos a servir. Amén. Bueno, amado, vamos a orar y que el Señor nos siga bendiciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase